El misterio del reino de Dios. Un tiempo donde el misterio ha sido revelado. Por eso es importante escudriñar la Escritura para saber cuál es este misterio, esto desconocido para el mundo que fue revelado por medio de la enseñanza de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Hemos ido avanzando en el estudio de este evangelio tan hermoso y tan detallado en algunos puntos. Y hoy vamos a ver y hablar acerca de este misterio de Dios, porque es sumamente importante para nosotros los hijos de Dios conocer este misterio. Y para ello vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tener el evangelio de Marcos. Ani, muy buenas noches, tía Doni, le bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno que estás aquí nuevamente, no te había visto en algunos días, me permiten un momentito. Pues tía Ani López, qué bendición tenerlas aquí y qué gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Marilena Minera, qué gusto de saludarla y me alegro de saludarla hasta allá, hasta Estados Unidos. ¿Me recuerda mi hermana Marilena en qué estado está, por favor, para poder aquí saludarla? Hermana Laila, bienvenida, qué gusto de poderla saludar también. Y bueno, vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 4, para que lo tengan listo, por favor. Lucky de Broy, bienvenida, qué gusto saludarte. Bueno, ¿listos? Vamos a iniciar en el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio de Marcos. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Rosy Tucker, bienvenida también. Delia Monterrosa, te bendigo también. Jeffrey Culajay, lo bendecimos y qué gusto saludarlo. Pues vamos a empezar estudiando esta palabra, esta palabra de Dios, y con la parábola del sembrador, que es una de las parábolas más importantes que dijo Jesús, porque esta parábola nos da la llave para el resto de parábolas acerca del reino. Por eso tenemos que poner mucha atención. Y bien, empezamos con estudiar el versículo 1, donde dice que Jesús comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús enseñaba y las personas llegaban a escucharlo. Llegaran a escucharlo por muchas razones, pero impactadas sobre todo por el mensaje de Jesús y el poder con que Jesús respaldaba, o que Dios respaldaba el mensaje de Jesús. Y llegaban multitudes, eran multitudes cada vez mayores las que se agolpaban alrededor de él. Y dice que se reunía alrededor de él mucha gente.
y muy probablemente lo apretaban, no lo dejaban predicar con libertad. Y entonces Jesús aquí, ya lo vimos en el capítulo anterior, usa un púlpito móvil, como lo es una barca, para enseñar sin que fuera molestado por las multitudes. Una barca que era separada un poco de la orilla, para que todos en la orilla se quedaran tranquilos escuchando, mientras había un espacio de agua donde no pasaba la gente y él podía enseñar a la multitud. Y nos dice algo importante, dice que él se sentó en la barca y les enseñaba a la gente que estaba en la tierra. Ese sentarse, si ustedes me miran aquí, estoy sentado, porque esa era una posición o una postura típica de los maestros de Israel, de los rabinos. Los que enseñaban la palabra, la postura con la que enseñaban era sentado. Eso denotaba una posición de autoridad en la doctrina que se enseñaba. Por eso los rabinos, cuando enseñaban sentados. Y aquí nos muestra cómo Jesús tenía un magisterio excepcional en el cual enseñaba a Israel. Y las multitudes estaban ahí. Y entonces dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Y entonces el método, aquí nos dice que el método preferido, la didáctica o la que usaba Jesús para enseñar, mucho de la forma en que lo usaba era las parábolas. Las parábolas no eran únicamente de Jesús. Jesús, claro, es el expositor más grande que ha existido en la historia de la humanidad. No había un maestro mayor ni que enseñara algo tan importante como lo hizo Jesús. Pero el sistema de parábolas era una enseñanza común en el judaísmo, o lo usaban frecuentemente. Y era utilizar una analogía, usar ejemplos, usar similitudes para presentar una historia y con ello enseñar una verdad. Era para que esto quedara impregnada en la mente de las personas y fuera con esto decía verdades profundas, pero con imágenes que la gente podía reconocer. Perdón. Pero hay algo más que dice aquí, y les decía en su doctrina. Miren qué palabra interesante, doctrina. Porque la palabra doctrina significa enseñanza, significa instrucción. Y Jesús tenía y enseñaba una doctrina. Él traía una enseñanza. Él no era un maestro improvisado. Él traía un mensaje para dar. Y su doctrina es una doctrina, la enseñanza de Jesús es la enseñanza y la doctrina más importante de toda la historia. Y cuando se habla de su doctrina, significa lo que Jesús enseñó y luego se transmitió por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y significa la enseñanza e instrucción de lo que Jesús predicaba. ¿De qué predicaba Jesús? Jesús predicó e instruyó a su pueblo acerca del carácter de Dios, acerca de la salvación a través de Jesucristo y la conducta que deben de tener los creyentes en su caminar por esta tierra. La doctrina de Cristo nos sirve para edificar la fe, para corregir errores, para guiar nuestro comportamiento y asegurar que nuestra vida se mantenga alineada a la voluntad de Dios. Esta es la doctrina de Dios. No podemos decir cuando se habla de sana doctrina, solo está en Juan 3:16 o solo está en Lucas 8:10 o solo está en 1 Corintios 13. No, la doctrina de Jesús es la totalidad de su enseñanza. Y esa es la sana doctrina que nosotros debemos de predicar. Esa es la sana doctrina en la que nosotros
seguimos repitiendo e instruyendo al pueblo de Dios, y es la sana doctrina que debemos de predicar. Por eso Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 1, le dice Pablo a Tito, Tito 2:1. Aquí estamos remarcando que la doctrina de Jesús es la totalidad de su enseñanza. Y en lo que buscan, solo hago un puntito aquí, porque es un error tomar solo una parte de la enseñanza de Cristo y basar todo solo en una pequeña porción. Claro que es palabra de Dios, pero la totalidad de la enseñanza es lo que hace la sana doctrina. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo que nosotros tenemos que hablar, lo que nosotros tenemos que predicar, lo que nosotros tenemos que enseñar a los demás es la enseñanza de Jesucristo, la doctrina. Por eso habla aquí y él le decía en su doctrina. Las parábolas son parte de su doctrina porque enseñan una verdad profunda. Y entonces vamos y leímos ya en los versículos de 3 al 8, que espero, mis hermanos, ni les dije hoy, pero espero que tengan sus Biblias ahí donde están, que tengan, pueden ser Biblias físicas, pueden ser Biblias electrónicas, pero es importantísimo que ustedes tengan su Biblia para poder entender, para poder discernir también la palabra de Dios y ser diestros en esta palabra. Y espero que ustedes la tengan ahí. Y de los versículos 3 al 8, les dice una parábola, una historia. Es una analogía de la verdad que quiere enseñar. Y habla y les dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y entonces, esa era una imagen muy, muy usual. Acuérdense que Israel en ese tiempo era una nación de pastores, pero era una nación también de agricultores. Era una nación que se movía mucho de su comercio en cuanto a la pesca, en cuanto a la agricultura, en cuanto al pastoreo. Y ellos entendían estas imágenes. Y entonces él les habla del sembrador. Y miren, es una historia sencilla. Creo que todos la hemos escuchado alguna vez, la historia del sembrador o la parábola del sembrador. Y nos dice esta enseñanza que acabamos de leer acerca de cuatro lugares donde cayó la semilla que tiró el sembrador. Son 4 lugares y 4 reacciones y 4 situaciones que se dieron de acuerdo al lugar donde cayó la semilla. Y vamos a ver en este momento, pero vamos a irlo viendo despacito, lo que significa esta parábola, que es sumamente importante. Porque esta parábola ilustra la enseñanza del evangelio a lo largo del mundo. Esta parábola del sembrador nos habla de cómo la enseñanza del evangelio es llevada a todo el mundo y las diferentes respuestas de las personas hacia el evangelio. De esto nos va a hablar esta parábola. Y nos habla de que algunas la van a rechazar el evangelio. Otros van a aceptar este evangelio por un breve tiempo y luego se apartarán. Pero otros creerán y llevarán también a otros a creer en el evangelio. Entonces vamos a continuar hasta en el versículo 9, porque esta es la historia y luego se va a repetir la historia, pero con una explicación. Pero vamos a ir al versículo 9, que me interesa que lo veamos. Y dice, estamos en Marcos 4:9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Miren, esto es importante, porque acaba de dar un mensaje sencillo, un mensaje que no parecía complicado y no parecía tampoco tener ninguna complejidad teológica, ¿verdad? Si alguien lo oía, hasta un niño podía entender de la semilla.
Pero él se detiene y al final de esta parábola dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque es un llamado a los que están escuchando el mensaje, como tú y yo estamos escuchando el mensaje el día de hoy. Las multitudes estaban en la orilla y estaban escuchando. Pero no toda la multitud que estaba ahí estaba poniendo la atención adecuada. Porque hay una atención que viene más allá de la inteligencia humana, de la memoria humana, de la capacidad intelectual que puedan tener las personas. Porque debe ser revelada un mensaje por medio del Espíritu Santo. Hay mensajes que deben ser entendidos más allá de la apariencia. Y se necesita más que un simple entendimiento humano para interpretar la parábola. Una parábola sencilla, pero necesitaba algo más que el entendimiento humano para ser comprendida. Termina la parábola. Jesús termina de enseñar. Y dice, y probablemente la gente pues se retiró, ¿verdad? Había terminado ya de la prédica, ¿verdad? Si fuera una iglesia, pues ya terminó el sermón. Bueno, cada quien, yo ya tengo hambre, quiero irme a almorzar, tengo algo que hacer, rápido se van pues yendo todos en su camino. Pero dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y aquí empieza realmente a descubrirse todo este misterio. Predicó Jesús a las multitudes. Había una cantidad de personas que estaban ahí. Pero al terminar su enseñanza, Jesús estaba solo. Todos habían querido ir a comer, ir a hacer sus cosas. Pero hubo un grupo que incluía a sus 12, pero no eran solo los 12. Porque dice aquí, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, había un grupo amplio, un grupo que iba más allá de los 12, un grupo que se quedó después de la enseñanza. Que habían quedado inquietos, porque sabían que había algo más que una simple historia. Y se quedaron junto a los 12 para que Jesús les explicara. Y he aquí, miren el gran secreto entre los hijos de Dios que permanecen en su palabra y en aquellos que solo pasan un tiempo en las iglesias, en la enseñanza de Cristo y siguen su vida en el mundo. Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que quieren algo más. Esto es equivalente a que el pastor hubiera terminado su mensaje y que un grupo se quedó esperándolo. Tal vez el pastor, esperaron a que el pastor se fuera a terminar de arreglar las cosas de la iglesia y todo, pero cuando él salió, ahí estaban esperando al pastor. Queremos saber, porque lo que dijo nos dejó impactados. Y esto es por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5 y versículo 6, que hay diferentes tipos de personas. Hay personas a las que le es indiferente realmente el evangelio es bueno, lo miran moral, pero realmente no tienen deseo de saber más de él. Y dice Mateo capítulo 5 y versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque el hambre y la sed son fuerzas poderosas que nos impulsan a actuar. Si tú tienes hambre y, por ejemplo, pues que tuvieras comida en tu casa y estás en tu dormitorio, pues te levantas y aunque no haya nada preparado, si verdaderamente tienes hambre, buscarás qué hay y lo cocinarás porque hay hambre. Es algo que te motiva a actuar. Igual la sed. Si alguien anda en lugares de mucho calor y estás muy deshidratado, andas buscando
desesperadamente dónde te pueden vender o dónde puedes conseguir un vaso de agua, porque es una fuerza poderosa que nos impulsa a actuar. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen un anhelo por algo más de Dios, por conocer más de Dios. Este deseo, como el hambre y la sed, no es un deseo pasivo, sino que es una búsqueda activa de Dios. Y entonces, bueno, Delia Monterrosa me está diciendo que se fue sistema, ahí donde está. No sé si ustedes pues están escuchando bien el mensaje para que me lo puedan hacer saber, por favor. Y entonces Jesús a ese grupo que se quedó, no a las multitudes, al grupo que tenía hambre y sed de justicia, a ellos les habla y les dijo. Ellos encontraron una revelación de Dios, porque miren, los dos grupos que se habían quedado no habían entendido la parábola, ninguno de los dos, pero uno deseaban, querían saber más. No se conformaban con algo superficial, querían entender la verdadera palabra de Dios. Y entonces les dijo, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mi querido hermano Ramón, qué bendición de poderte saludar desde acá. Hermana Celia Victoria, hermano Ed también. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Miren, interesantísimo. A los dos les dijo la historia. Los dos solo escucharon lo superficial, pero había un grupo que anhelaba más. Y entonces dice, a ustedes, los que anhelan más, les es dado saber el misterio del reino de Dios. Un misterio es algo que fue ocultado, que es desconocido para muchos y solo se les revela a quien Dios quiere. Dios lo sabe todo, pero algunas cosas las ha ocultado para revelárselas a quien Él quiere. ¿Y a quien quiere revelarle? Aquel que tiene hambre y sed de su palabra. No a todos. Miren, Laila dice, no a todos se les da a conocer este misterio. Así es, no es a todos. Miren, la palabra está para todos, pero no todos la anhelan. Y por eso va a venir la explicación. Y dice el versículo 12. Para que viendo, dice, y los demás, para ustedes es el misterio, pero para los demás por parábolas. Y dice el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mira, este pasaje ha tenido pues muchas opiniones de teólogos durante siglos y siglos. Porque ¿cómo a uno no les es revelado para que, dice aquí, para que no se conviertan, para que no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados? Miren, la parábola, esta parábola y las parábolas eran un tamiz, aquí está mi querido arquitecto Ramón, y cuando estamos en construcción, hay tamiz. El tamiz es un cernidor. Es una como malla de cierto tamaño para que cuando echa una arena que viene con piedritas de diferentes tamaños, uno le echa en el tamiz y lo único que pasa es la arena del grano adecuado, del tamaño que uno quiere que quede. Y todo lo demás que es más grueso no puede pasar. Las parábolas eran un tamiz. Aquí pusieron, es un sedazo, le decimos aquí en Guatemala, así, ¿verdad? Y donde se separa a los que están escuchando solo por un interés de sensacionalismo
o por cualquier otra razón, por razones egoístas, porque quieren escuchar a un comediante, porque algunos quieren escuchar a un comediante en un púlpito, alguien que les haga reír, alguien que les haga pasar un buen rato, o alguien que simplemente los adormezca en su conciencia. Pero habrá muchas formas de que la gente llegue a escuchar un mensaje. Ese es un grupo, pero hay otros de los que creen en Jesús. Pero ¿cómo se distingue en una multitud? Todo el mundo está poniendo atención. Los dos grupos, ninguno entendió lo que Jesús quiso decir. Los dos grupos no sabían el misterio de la parábola, pero unos anhelaban saber más de Jesús y a otros Jesús les era indiferente. Y les fue indiferente. Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Palabras duras. ¿Y cómo juega esto con que el evangelio, con que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ahí está. Para que todo aquel que en él crea. Pero el incrédulo, el que no quiere creer, también su corazón es entenebrecido, sus ojos son cegados para no entender. Él verá y no entenderá. Oirá y dice que su oído va a ser agravado. Eso quiere decir, será sordo a la palabra de Dios. Porque no quisieron creer en aquel que Dios mandó para traer salvación a esta tierra. Esto es una cosa, la verdad, difícil de comprender, pero así es. Hay una separación entre los que creen y no creen. Y entonces Jesús le dice en el versículo 13, al que, bueno, Chatía dice al que crea y solo Dios conoce el corazón, así es. Solo Dios conoce el corazón. Nosotros no conocemos el corazón y no sabemos quiénes son salvos o no. Eso Dios lo sabrá, el Espíritu Santo sabrá, y quienes responden al llamado y quienes no. Pero bueno, dice el versículo 13. Estamos Marcos 4:13. ¿No sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces Jesús les dice, bueno, ¿no entendieron ustedes esta parábola? No. Y entonces, ¿cómo van a entender las demás parábolas si no entendieron esta parábola? Y esto, por eso, esta es una parábola clave para entender las demás que iban a venir. Porque la enseñanza de Cristo tiene que ser revelada por el Padre que está en los cielos a través del Espíritu Santo. Esta misma historia que estamos viendo se puede ver de 20, de 30, de 40, de 50 maneras. Pero solo hay una correcta, una que desvela el misterio del reino de Dios. Y esta es la revelada. Esa es la única manera de entender la palabra de Dios, como Dios nos guía por su palabra. Y entonces aquí viene la explicación. Y dice, y por cierto, vemos en Marcos que hasta ese momento las parábolas que Jesús había dicho eran con significados directos y fáciles de entender. Pero desde este momento, Jesús empieza a utilizar las parábolas para oscurecer la verdad a los incrédulos.
y hacerlas claras a los discípulos. Por eso muchos no pudieron entender las parábolas y otros sí las entendían, porque empezó a las parábolas a ser una forma de ver quienes anhelaban más de él y quienes lo rechazaban. Y entonces empieza la explicación. Y dice el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. O sea, aquí está claro. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, primeramente es Jesús. Y Jesús como el que guía a aquellos, el que vino a ser el precursor de sembrar la palabra de Dios. Y cualquiera que proclame el evangelio es el sembrador. O sea, tú y yo tenemos que ser sembradores de la palabra, pero antes la palabra tuvo que haber sido sembrada en nosotros. Solo Cristo es el verdadero sembrador. Nosotros hemos recibido la semilla y ahora nosotros nos hemos convertido en sembradores. Entonces, para entender la parábola, ¿quiénes son los personajes? El sembrador, Jesús, o cualquiera que proclame el evangelio. Y luego tenemos que entender qué es la semilla, porque la semilla es la palabra. La palabra. Y aquí en Mateo 13, 19, hablando de esta misma parábola que lo dicen los evangelios, dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y ahí me quedo nada más, porque la semilla es la palabra del reino. Entonces, para identificar primero cómo estamos, el sembrador es el que proclama el evangelio. La semilla es la palabra. ¿Ya? Entonces, entendemos, nosotros podemos ser sembradores, siempre y cuando tiremos la semilla, que es la palabra. Cuando tiramos la semilla, nos convertimos en sembradores y la palabra se activa a través de nosotros. Y entonces nos habla de 4 maneras donde la palabra fue lanzada y cómo fue recibida. Versículo 15. La primera. Si quieren apuntar, hay 4. La primera es junto al camino. Es el primer lugar donde cayó. Y aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de corazones de personas que reciben la palabra de Dios. Hay 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios. 1, junto al camino. Y dice, versículo 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero mira, escuchemos lo que estaba pasando aquí. La palabra fue predicada por un sembrador y la palabra fue sembrada en un corazón. Y hasta ahí va bien, la palabra fue sembrada y cayó en el corazón y cayó allí. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, y aunque la palabra que recibieron, la reciben bien, porque aquí no dice que la reciben mal, y aunque les parezca hermosa, aunque les parezca importante, aunque les parezca buena, no quieren seguir el camino, la rechazan. Porque estos están presos de Satanás. Y Dios, como todos nosotros, presos de Satanás, estábamos hasta recibir la palabra. Pero cuando viene la palabra de Jesús les enseña el camino para ser libres, que es Jesucristo mismo. La puerta de la cárcel de su pecado, la puerta de la cárcel donde estaban oprimidos por Satanás es abierta. Pero prefieren seguir esclavos y rechazan la libertad. Prefieren seguir siendo esclavos de Satanás. ¿Cuánta gente hay así? Muchísima. ¿Cuántas veces se ha predicado el evangelio y cuántos han creído? Hace muy poco estuve pues ahí recibiendo un informe de uno de los
centros que están trabajando mucho por el evangelismo en jóvenes, trabajan con jóvenes de 12 a 19 años y este año pues recibieron, y solo trabajan en el evangelismo, recibieron a más de 40,000 jóvenes, de los cuales 19,000 hicieron un acto de fe de aceptar a Cristo. Es una cantidad muy buena, pero 21,000 personas de los jóvenes que llegaron lo rechazaron. ¿Qué pasa? Muchos no quieren dejar su pecado y por eso rechazan la palabra. Y por eso dice, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Satanás tendrá poder para vencer a Dios? No, claro que no, ni mucho menos. Pero estas personas que reciben el mensaje de esta manera rechazan ser libres y prefieren seguir esclavos del pecado. Y por eso siguen siendo esclavos de Satanás. Y por eso este mismo Satanás le quita la palabra de sus corazones para que sigan en cadenas de esclavitud. Este es el primer grupo, los del camino, los de junto al camino. Tremendo, ¿verdad? Esta es la forma en que la palabra llega al corazón de las personas. El segundo grupo es el de los pedregales. El de los pedregales, por si quieren apuntar, a algunos les gusta ser muy metódicos ahí para sus apuntes, ¿verdad? Versículos 16 y 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuáles son los de los pedregales? Dice que reciben la palabra con gran gozo y alegría. Miren que hay personas que se emocionan rápidamente. Tienen una respuesta emocional a la palabra y gritan y lloran y tanta situación porque recibieron la palabra con gran gozo. Pero jamás toman en cuenta el costo que involucra seguir a Cristo. El corazón de estas personas emocionales a recibir la palabra son como el suelo pedregoso, que por eso dice que son que caen los pedregales. Los suelos pedregosos son aquellos que no son buenos para la siembra, porque pueden tener una capa superficial de una tierra que se mira buena, pero por abajo hay piedra. En ese tiempo aquí Jesús era una piedra caliza donde el agua no se sostenía. Y entonces le caía la semilla y puede tener una pequeña brote que sale, pero pronto muere, porque no puede echar raíces, nunca se arraiga, porque nunca puede pasar de la superficie y nunca llega a transformar una vida. Estas personas son aquellas que siempre se emocionan por todo y siempre, bueno, hoy sí vamos a entrarle y todo, pero al poco tiempo ya se les apagó el motor. Estos son los que cuando viene el mensaje del evangelio tienen cambios, pero son solo temporales y son superficiales. No dejan que realmente la palabra de Dios transforme su vida. Y cuando vienen las dificultades por seguir las enseñanzas del evangelio, rápidamente caen y dejan de seguirlas para acomodarse con el mundo. Estos son los de los pedregales. Ari, muy bien. Ya no me acordaba, pero sí tienes razón de esa, ¿cómo se le dice? Bueno, aquí, como del hablar popular, llamarás de tusa, ¿verdad? Porque la tusa es la cáscara del elote, ¿verdad? Que ya está seca, que rápido prende fuego, pero se acaba rapidito el fuego, y eso es. Gente que rápido, y tiene cambios rápidos, pero en cuanto viene la primera dificultad, dejan el evangelio y dejan de seguir el evangelio.
Todo este tiempo, muchos años de estar en el Evangelio, he visto venir e ir a muchísimas personas. Gente que tiene talentos, dones, pero que rápido se cansan, rápido se aburren, rápido están buscando otro camino. En estos, la palabra no tiene arraigo, aunque le han recibido con todo el gozo del mundo, porque no dejan que la palabra transforme su corazón. Luego, versículos 18 y 19 nos hablan del tercer tipo de persona que recibe la palabra. Es la de los espinos. La de los espinos. Y dice versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y las codicias y el engaño de las riquezas, vamos a ver, de los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el anterior, cuando venían las dificultades, hace que los que no tienen raíz rápido se aparten del camino. Las dificultades los hacen apartarse del camino. Ahora estos de espinos es lo contrario. Estos oyen la palabra y la reciben. Pero a diferencia de la anterior, no son las dificultades los que los apartan de la palabra, sino el éxito del mundo, el dinero, las posesiones materiales, la posición social o laboral, el engaño, las ilusiones que los ciegan a las verdades espirituales para ver solamente el éxito material. Son, miren, dos extremos y los dos llevan a la misma consecuencia. A uno, las tribulaciones de la vida, los que no tienen buena raíz, rápido se apartan de la palabra. Pero este otro, son aquellos que reciben la palabra, son creyentes y todo, y son prosperados grandemente. Y el éxito del mundo, el dinero, las posesiones materiales, los hacen apartarse de la palabra de Dios. Dice, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esta palabra quiere decir que no los hace tener fruto. Con carros sí, con empleados sí, con muchas posesiones sí, con comodidades excelentes, con todo lo que puedan conseguir en el mundo sí, pero sin fruto para Dios. Sin fruto. Estos no van a poder presentar nada ante Dios. Mira qué tremenda esta parábola, porque nos está hablando del reino de Dios, de cómo entrar al reino de Dios. Y entonces termina diciendo, el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso somos tú y yo. Tú y yo. Hoy desde acá te mando hasta así, mira. Ese soy yo. Ese soy yo. Los que reciben la palabra y la ponen por obra. Y no importa las dificultades o el éxito, permanecen en la palabra de Dios. Estos son los que producen frutos espirituales que van en aumento día con día. Estos son los verdaderos discípulos de Cristo. Estos son los que, como decían, llueve, truene o relampaguee, ahí están. Estos son los que vienen las dificultades tan tremendas sobre sus vidas, de pérdidas, de gente que aman, de pérdidas en cuanto al dinero, en cuanto a la provisión o lo que sea, pero no se apartan de Dios. O vienen oportunidades tan grandes, tan importantes, llegan a tener
riquezas tan fuertes, pero no se apartan de Dios. Los que permanecen, esos son los que van a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Estos son los que van a llegar y van a presentarse delante de su Señor y va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra a la presencia de tu Señor. Esta semilla es la que cae en buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? El corazón nuestro. Cómo recibimos la palabra y cómo conservamos, cuidamos y alimentamos esa palabra en nuestra vida. Porque una buena tierra es la que tiene nutrientes. Una buena tierra es la que tiene la humedad suficiente. Una buena tierra es la que hace que lo que cayó en ella germine y produzca. Y ese eres tú y ese soy yo. ¿Qué hacemos para que la semilla crezca y transforme nuestra vida? La obediencia a la palabra. Alimentar la semilla con saber más de Dios y caminar en el camino que Él nos ha dado. Por eso esta parábola era tan importante. Porque ¿a qué grupo les estaba hablando el Señor? Y lo vamos a ver de aquí en adelante con mucha mayor claridad. Muchísima gente llegando. Y vamos a ver a algunos pobres, como lo eran los leprosos. ¿Se recuerdan los 10 leprosos? Y Jesús los sana y solo uno regresa, los 9 desagradecidos. Eran pobres, Dios los salvó, pero decidieron seguir su camino. Vemos a aquellos que rechazaron la palabra y que incluso quisieron, como el capítulo anterior, decir que lo que Jesús traía era de parte del diablo y no de Dios. Terrible, rechazaron la palabra. Estos son los que Satanás les quitó la palabra del corazón. Pero también vamos a ver a personas que tenían grandes dotes de dinero, como el joven rico, que se le acerca, dice que tenía muchísimo dinero. Y Jesús le dijo: vende todo a los pobres y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y dice que se alejó porque tenía muchas riquezas. Pero hubo un grupo que se mantuvo fiel hasta el final. Y este es el grupo que marcó la historia. Este es el grupo que caminaron con Jesús y que quedaron marcados como aquella generación, que no fue la generación perversa que lo rechazó, sino la generación de los obedientes de Dios. ¿Cómo quieres tú ser conocida o conocido en la historia eterna? Que seamos conocidos como la buena tierra, aquellos que hemos dado un fruto abundante, porque hemos creído y obedecido a la palabra de Dios. Bueno, me detengo, miren, con Marcos he ido despacio porque realmente hay tanta enseñanza con esto que vale la pena que podamos meditar y comprender esto. Porque nos vamos a encontrar a muchas personas en el camino, compañeros incluso de batallas en el evangelio que de repente ya no sabes qué pasó, o se alejaron o regresaron al mundo. Pero nosotros sigamos y sigamos hasta el final. Rosy nos dice: el Señor nos guarde y fortalezca para seguir adelante más y más fieles a su palabra. Así es, mis amados, que lleguemos hasta el final de lo que Dios quiera que estemos aquí en la tierra. Firmes, fieles, humildes ante Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este grupo de fieles. Porque a pesar de las dificultades o a pesar de las tentaciones, permanecen acá. A pesar de los placeres, han decidido permanecer en tu palabra. O a pesar, Señor, de las pérdidas, de las dificultades y las angustias, han decidido confiar en ti. Padre, a ellos, oro por ellos, para que tú, Señor, seas su sanador, su libertador, su proveedor. Señor, que tú seas el que nos dé la recompensa y no el mundo.
Como dijo a Abraham cuando fue a liberar a Lot de aquellos hombres de Sodoma que los llevaban capturados y los rescató junto con todas las riquezas. Y cuando llegó el rey de Sodoma, dijo, dame, quédate con una parte de este gran botín. Y él dijo, no, 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 no. No quiero que digan que el rey de Sodoma me enriqueció a mí, porque el único que te enriquece, el único que verdaderamente te provee es Dios mismo. Porque la provisión de Dios, la bendición de Dios es la que te enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, hoy te pido, Señor, que esa bendición sea puesta sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. Que esa bendición sea la que nos llene de paz y que nos mantenga fieles junto al camino. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo sus vidas, mis amados hermanos. Qué gusto de poderlos saludar y me alegra mucho haber compartido este tiempo con ustedes y espero que aunque vamos despacio, pero que entendamos bien la palabra, que es al final de cuentas lo que nos importa, ¿verdad? Les bendigo en el nombre de Jesús. Si quieres apoyar el ministerio y mandar tus diezmos, tus ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Que el Señor guarde sus vidas y que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Muy buenas noches, chatía, un gran gusto de verte por acá. Ani López, Lucky de Broy, miren, ya no veo a todos los demás, pero Ani López, ya lo mencioné. Que Dios les bendiga. Rosy Tucker, mi hermano Eric, mi hermano Ramón, tremendo abrazo para tu vida. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que descansen. Muy buena noche.